Mu- Muy buenos días, mi nombre es el doctor Héctor Tapia, soy radiólogo intervencionista y jefe del Servicio de Radiología del Instituto Oncológico Nacional de Panamá. Primero quiero darle las gracias al comité organizador por esta invitación, especialmente al doctor Francisco Avelar y a la doctora Janet Tanus por su amable invitación a participar en este congreso. No es más que un gusto estar siempre con mis amigos de mi alma mater, donde tuve la oportunidad de formarme como radiólogo. En esta oportunidad voy a hablar de uno de los temas que, bueno, me apasiona mucho, que es el manejo de la enfermedad metastásica con control local regional. Específicamente vamos a hablar de la oligoprogresión en enfermedad metastásica del pulmón, ya sea de cáncer primario o de otros cánceres. Eh, Esta es mi declaración de conflicto de interés para este tema. Y bueno, vamos primero a una definición clara, los que no están muy familiarizados con los temas oncológicos. Primero, saber que el término de oligoprogresión, oligometástasis, es una palabra que no, o un término que no es nuevo. Se empezó a utilizar desde 1995, como ven, y se ha afinado el concepto. Básicamente se refiere al paciente que tiene uno o cinco metástasis en el mismo órgano o en diferentes órganos y que pueden ser manejados con control local, ya sea cirugía, radioterapia o el papel que jugamos nosotros como cuatro pilar en el tratamiento moderno del cáncer, que somos los radiólogos intervencionistas, con nuestros diferentes armamentos, específicamente la ablación. También vamos a hablar de entonces de enfermedad metastásica pulmonar, de enfermedad primaria y de consolidación de respuesta. Muy bien. Para las ablaciones en lesiones pulmonares tenemos que saber primeramente que si se trata en cualquiera de los escenarios, ya sea enfermedad primaria, enfermedad metastásica, el tratamiento inicial siempre va a ser el estándar de oro, la cirugía. No obstante, solo el 15 al 30% de los pacientes son candidatos a este método. Quizás ahora con nueva tecnología pudiéramos aumentar un poco más la cifra. Las estrategias menos invasivas van a ser de predilección. En este caso, el armamento con que contamos los radiólogos intervencionistas que hacemos oncología, que son radiofrecuencia, microondas y crioablación. También podemos incluir la embolización y la quimioembolización en algunos casos. Las indicaciones, bueno, como sabemos, en el estadio uno de los tumores en pulmón, básicamente, y recurrencias o persistencia del mismo tumor, así como también en enfermedad metastásica oligo o mixta, es decir, primario y enfermedad metastásica pulmonar. Bien, ¿qué pacientes serían candidatos a este tipo de tratamiento? Bueno, pacientes que no tengan más de tres metástasis, que pudieran estar en el marco de un tratamiento quirúrgico, preferiblemente para los cirujanos, ellos dicen que tienen que ser unilateral y que su aparición o su progresión se ha dado en un largo intervalo. Todo lo demás es un poco criterio para no ser quirúrgico. La ablación está indicada, por supuesto, en casos no quirúrgicos y ahora veremos la evolución que puede tener en la opción en lesiones de 3 centímetros o menos para ser quirúrgico o no quirúrgico. Es importante saber que hay una expansión de estos criterios, es decir, el tamaño quizás pueda ser más de 3 centímetros, las comorbilidades que van a causar enfermedad pulmonar preexistente, radiaciones preexistentes a tórax, etcétera, así como también la biología típica de estos tumores. La tasa de sobrevida a 3 años con la cirugía oscila hasta un 50%. Y una de las cosas que queremos mencionar aquí es una frase de la autora Alice Brown de Inglaterra, en donde ella dice que quizás la evolución del tratamiento de las metástasis pulmonares va a correr el mismo curso que las evoluciones metastásicas en hígado, principalmente de colon y recto. ¿Y cuál es ese? El estudio Collision, que acaba de salir publicado, demostró que una ablación hepática en tumores de 3 centímetros o menos es igual a la cirugía. La ablación no es menor, tiene la misma sobrevida global, por lo tanto es un avance importante en donde es un tratamiento percutáneo, un tratamiento menos invasivo, tiene los mismos resultados que la cirugía.
y quizás ese sea el curso usual de la metástasis en pulmón, principalmente cuando hablamos de lesiones no originadas o metástasis no pulmón, no de cáncer de pulmón. Otra cosa que es importante saber es que los pacientes no quirúrgicos y que tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas, generalmente no operables, pueden ser candidatos en el estadio 1 a tratamiento de ablación percutánea, que es lo que normalmente hacemos con este tipo de pacientes o que tengan comorbilidades importantes. Aquí incluimos también la enfermedad metastásica, como van a ver, los sarcomas, los cánceres renales, los cánceres de colon y recto, los cánceres de mama, que el sitio usual y frecuente de enfermedad metastásica es el pulmón. También incluimos lesiones malignas originadas en pleura y en pared torácica, que pueden ser también controladas con terapia locorregional. Muy bien. Consideraciones generales. Lo primero es que para hacer este tipo de procedimientos se necesita precisión y una de las cosas que nos ayuda a mejorar nuestros resultados es el requerimiento de tener fluoroscopía. Muchas de las lesiones que son tratadas con radiofrecuencia y microondas necesitamos el apoyo anestésico, básicamente anestesia general, que nos permita poder trabajar con mayor precisión, mayor control de la respiración por el tipo de terapia de calor que se va a aplicar. Lo importante es cubrir los márgenes, establecer un margen mínimo de 5 milímetros y puede ser mayor. ¿Cómo vemos los márgenes? Como lo ven en esta diapositiva, este es una paciente de nosotros de hace años. Colocamos una sonda de radiofrecuencia tipo paraguas con varias antenas y como ven, en la zona aumento de la atenuación en tipo vidrio despulido alrededor de la metástasis que corrobora los márgenes de tratamiento. Para poder realizar este tipo de procedimiento hay pasos significativos a realizar antes del mismo. Y esta es la forma en la cual nosotros hacemos estos procedimientos. Primero, tenemos que definir la lesión, el tamaño exacto de la lesión en los tres planos. Luego, establecemos el tipo de terapia que vamos a dar, ya sea crioablación, radiofrecuencia y microondas, para establecer el tipo de energía, el tiempo que vamos a involucrar. Establecer los márgenes, como dijimos, de 5 milímetros, generalmente damos 1 centímetro, es tener todo listo en cuanto a la monitorización del procedimiento y básicamente conocer tecnológicamente el mecanismo de acción ablativa que vas a utilizar. Por ejemplo, en la figura que ven al lado es una lesión que está ubicada en proximidad al corazón, en lo que digamos en los 2 tercios interiores del parénquima pulmonar. La aguja está muy bien colocada. Esta es una aguja de crioablación donde va a ser hielo y en donde vamos a observar posterior al mismo, igual que si usamos calor, la seno aumento de la atenuación alrededor del parénquima que rodea la lesión metastásica en este caso. Una de las cosas que hay que saber es que un tratamiento ablativo percutáneo no es igual a una biopsia. Mucha gente pensaría que es lo mismo, pero se requiere el concepto de los márgenes positivos para poder colocar la aguja en el eje mayor de los tres planos y obtener resultados favorables. También, pues eso sí no va a variar, que son similares a cuando usted hace una biopsia, los conocimientos anatómicos, específicamente los planos broncovasculares, las zonas avasculares del pulmón, el conocimiento de dónde están las fisuras pulmonares y sus variantes, esto con el fin de poder reducir los neumotoras o los sangrados. Saber que las lesiones centrales en proximidad a grandes vasos, principalmente en el lado izquierdo, existe la posibilidad de lesionar el nervio laringo recurrente y tener precaución principalmente en las lesiones apicales por la proximidad al plexo braquial. Bueno, las técnicas ablativas utilizadas actualmente en el pulmón son estas. En Asia, como van a ver, nosotros contrastamos mucho la literatura de Asia con Estados Unidos, es muy diferente y la europea es también diferente. En Asia vamos a ver un mayor predominio de las lesiones tratadas con radiofrecuencia. Es una excelente forma de controlar las lesiones nodulares pulmonares metastásicas, solo que obviamente tiene varias consideraciones, tiempos más largos
y el efecto de fuga de calor que lo pueden dar la proximidad de estas lesiones a grandes vasos, en donde no permitirá alcanzar la temperatura que no permita la muerte celular. Después tenemos el microondas, que es utilizado tanto en Asia como en América, Norteamérica. Quizás un avance en cuanto a la ablación por calor, aunque su mecanismo es diferente a través de moléculas de agua. Básicamente genera mayor energía en menos tiempo y se ve menos afectado por el efecto de fuga de calor que puede ser la proximidad a estructuras vasculares. Y como tercera opción tenemos la crioablación, que a través de también temperatura, pero en este caso frío, a menos 20 y menos 40 grados centígrados, a través de la expansión de un gas como es el argón, se logra una bola de hielo que permite la cristalización de los elementos extracelulares e intracelulares, y durante la descongelación estos rompen y salen al espacio extracelular, el elemento del citoplasma, y produce la muerte de las células tumorales. Se describía mucho el cryo-shock. Hay mucha literatura nueva en donde este fenómeno de complicación es poco frecuente. Esta es la técnica que ahora también se utiliza en Norteamérica, no aprobada tanto para pulmón, sí para riñón, pero la que más se utiliza en Europa y ahora también en Asia. La otra técnica ablativa con que se cuenta en el armamento de los radiólogos intervencionistas es la electroporación, pero como sabrán, el estudio salió negativo. No hay control de la energía de los pulsos eléctricos en el pulmón y por lo tanto no se puede utilizar electroporación en pulmón. A veces nosotros cuando utilizamos electroporación en lesiones que están en la cúpula del hígado, tenemos que atravesar parte del pulmón, tenemos que tener cuidado que la porción activa de la aguja quede contenida dentro del hígado y no en el pulmón, porque ahí no hay control de la energía cuando mandamos los impulsos eléctricos. ¿Qué paciente tiene una contraindicación a realizar un procedimiento o un control ablativo o locorregional con los métodos de radiología intervencionista? Son pacientes que tengan hipertensión pulmonar severa, un EPOC con una condición clínica importante, por supuesto que procesos infecciosos como neumonía. Neumonía previa, pues bueno, esta realmente no es una contraindicación, solo que hay que tener precaución porque generalmente estos pacientes que ya han sido operados y recaen, vienen con nosotros. Y también, pues, los pacientes que han tenido radiación previa, linfoma, etcétera, en su juventud, o tratamiento inicial del cáncer del pulmón, en donde ya no puede ser radiado este pulmón. Pues aquí vamos a revisar un poco las técnicas más usuales. Por supuesto que la terapia ablativa con radiofrecuencia es la más conocida, tiene más de 25 años, es efectiva, es segura, tiene menor costo, es indicada para lesiones de 3 centímetros o menos, y como lo describimos, el efecto de fuga de calor, si está en proximidad a grandes vasos, podría limitar la respuesta completa en algunas lesiones. La muerte del tumor o de la metástasis se da por necrosis de coagulación, y se puede utilizar dos tipos de dispositivos, como ven el primero, de una sola punta y genera la energía, en este caso, o el paraguas, en donde hay más de 5 puntas generando en diferentes puntos la energía. En una es mejor que la otra, no, ambas son iguales, solo que en el paraguas podemos ver la zona ablativa con mayor precisión de todas las que están involucradas por las patitas que va dejando el paraguas. La evidencia, por supuesto, es mucho mayor. Se quiere pasar los límites de 3 a 3,5 de efectividad, pero como sabemos, los tiempos son más largos. Una de las cosas que es importante es que, bueno, todo el procedimiento que se realiza en el pulmón tiene como una posible complicación y no la presentación de neumotoras, porque puede ser parte del tratamiento realizarle un neumotoras al paciente para alejarlo de estructuras sensibles al calor, como lo pueden ser el diafragma o el corazón. Así que básicamente estas son las precauciones que tenemos que saber. Con radiofrecuencia hay que tener los pads en las extremidades del paciente, se necesita el ayuno, el consentimiento informado, revisamos los laboratorios, verificamos la posición del paciente, si está de cúbito prono, de cúbito normal, posición, la colocación del PAC y una tomografía anterior
para estar seguro de las lesiones o de la lesión que se va a trabajar. Cuando hacemos radiofrecuencia, van a ver que los tiempos son casi al doble que cuando se utiliza microondas. La microonda va a ser mucho más rápida que la radiofrecuencia, va a producir también necrosis por coagulación, tiene menos efecto de fuga y pues como es una nueva tecnología tiende a ser más costosa. Como contraindicación, pues por supuesto pueden ser la presencia de marcapaso. En cuanto a los tiempos, a pesar de que la microonda es más corto los tiempos, con mayor entrega de energía, el procedimiento en sí, que lleva anestesia, ubicación y todo, lleva un tiempo organizado. Igual cuando hacemos crioablación, en donde que a pesar, la mayoría de las lesiones las hacemos con anestesia local y sedación, ella en su mismo protocolo exige terapia de congelación 3, 7 y 10 minutos, con descongelación en los mismos tiempos antes dicho, y entonces pues muy similar en cuestión final los tiempos. Una de las cosas que vamos a ir viendo, por ejemplo, en este caso que vimos inicialmente, una lesión que está en la porción media del pulmón derecho, tratada con crioablación, con respuesta completa, con una lesión que se produce una cavidad. Es importante ver que las paredes se vean delimitadas y que no haya reforzamientos nodulares o lesiones nodulares en el borde. Acá ven en el otro lado otra lesión, como también se cavita y posteriormente se ve la cicatriz y que corresponden a el manejo de metástasis en pulmón con respuestas completas de nuestros pacientes. La técnica preferida por nosotros es la crioablación. Eh, Como ya repetimos, se produce la cristalización del citoplasma y de parte del componente extracelular con ruptura y salida de los elementos celulares por ósmosis. Tiene la ventaja de que la mayoría de las lesiones las hacemos con la anestesia local, es versátil, también incluye tratamiento de los tejidos blandos, de la pared torácica, lesiones que estén en contacto a pleura, contacto con diafragma, lesiones que estén próximas al plexo braquial, y también nos sirve como un tratamiento al dolor en enfermedad metastásica costal, principalmente pues nuestra experiencia de tratar lesiones de mama con crioablación. Nos permite obtener diferentes formas, diferentes medidas según el número de agujas que utilizamos y bueno, los costos son un poco diferentes. Una de las cosas que vamos a ir revisando es cómo cambian según la posición de los pacientes. Miren, colocar un paciente boca arriba o boca abajo cambia significativamente la posición del paciente. Cuando un paciente está boca abajo, boca arriba, es propenso a que nos haga zonas de atelectasia en la pared posterior, en la parte posterior del pulmón, y achicar el volumen pulmonar, la lesión a tratar esté próxima de otras estructuras. Otra de las cosas que son importantes, pues, decir es que la anestesia general por sí, como es como una máquina, no puede calcular exactamente el volumen de tal y por eso también se pueden producir zonas de atelectasia. Entonces uno pide en algunos casos que necesita una hiperinsuflación por el anestesiólogo y mejorar esta situación. Para nosotros la anestesia es muy importante en la realización del procedimiento porque nos alarga mucho la realización de los pacientes. Hay que intubar, extubar boca arriba o boca abajo según la ubicación de la lesión, lo que implica mucho más tiempo y menor número de pacientes que podamos hacer en un día. Por eso que nosotros nos inclinamos desde hace ya 8 años a casi la totalidad de las lesiones pulmonares, hacerla con crioablación, con sedación y anestesia local. Y solo utilizamos anestesia general en las lesiones en donde vamos a hacer crioablación que están cerca del mediastino, porque al descongelar estos tumores produce sangre y el paciente pudiera broncoaspirar. Eh, Antes hacíamos menos casos precisamente por la limitación anestésica, por lo menos en nuestro hospital. Aquí vemos qué hacemos con crío. Nosotros sabemos el tipo de bola de hielo que vamos a tener. Lo calculamos a menos 20 grados centígrados. Sabemos que aunque vamos a ver hielo a 0 grados, ese hielo no necesariamente va a producir la muerte celular. Tenemos certeza de la muerte celular a menos 20 y esas son las dimensiones que usamos.
Como ven en las dos últimas, como tenemos configuración del hielo para tres y tamaños para tres agujas, para cuatro agujas, y de esta forma podemos abarcar la lesión según su morfología y su planeación. ¿Cuáles son los paradigmas o las lesiones que son complicadas en el manejo locorregional en el pulmón de esta metástasis? Bueno, obviamente lesiones que están en los ápices, lesiones que están en el diafragma, lesiones que están próximas al corazón, lesiones que están cerca del hilio pulmonar derecho e izquierdo y algunas veces en proximidad de la aorta descendente. Para esto hay limitaciones y para esto también existe otro método ablativo como es el SBRT, radioterapia estereotáxica, que pudiera ser utilizado en algunos de los casos siempre y cuando pues, el pulmón pueda resistir la dosis y no haya recibido dosis por otros tratamientos. Aquí ejemplificamos una paciente de 89 años con un tumor primario de pulmón no operable por comorbilidades y en donde nosotros colocamos cuatro agujas cubriendo la totalidad del tumor, como lo ven en las imágenes en 3D en la última, en las imágenes del plano axial y coronal y en la segunda imagen ven toda la zona de aumento de la atenuación del pulmón alrededor de la lesión que nos garantizaba que se cubrió la totalidad del tumor. Con estas cuatro agujas tuvimos control de la enfermedad y no se produjo neumotórax. Acá tenemos otros ejemplos de nosotros. Esta paciente tiene una lesión próxima al hilio pulmonar del lado izquierdo. Se requirió intubación por la localización y con el manejo de dos agujas se pudo realizar el control completo de la lesión metastásica. Acá vemos una que está un poco más interna, pero todavía dentro del parénquima pulmonares, en donde se logra completar la lesión también con dos agujas de crioablación y obtener suficiente margen de la lesión, como ven, antes, a los 3 minutos, a los 7 minutos y a los 10 minutos, sin neumotoras y con control completo de la lesión metastásica. Acá ejemplificamos una lesión que está en próxima a la aorta. No pasa nada con la aorta. Sencillamente la aorta no se va a congelar. La proximidad anatómica hay que mantenerla. Ahí fue más o menos 5 milímetros. Y usted puede hacer, como está en el esquema, la colocación de dos criosondas, dos agujas, en el mismo plano, en la localización, o una arriba o una abajo, como ven en el primer plano. Va a depender como palito chino, como lo ven abajo de la forma en que esté el eje mayor, de las estructuras anatómicas y de resultados. Pero como ven, el halo de aumento de la atenuación en vidrio despulido cubre completamente la metástasis para nosotros lograr un control completo de la lesión. Esta es una paciente que le dimos salida este año. Después de 5 años, nosotros controlamos todas estas metástasis por 5 años y le damos salida. Una señora de 66 años con un sarcoma de útero operada. Tenía una sola lesión, se biopsió, metástasis del sarcoma, se manejó con crioablación, una sola aguja, respuesta completa. 5 años después, salida por nuestros controles. Y acá ejemplificamos una lesión que está cerca del corazón, como ven en la primera imagen. Hacemos un plan de agarrarla justo en el borde para lograr los 5 milímetros y proteger el pericardio. Nosotros lo que hicimos es agarrar la lesión, congelar y luxarla. Le hacemos un peso para poder luxarla, congelar completamente y como ven, todo el hielo llega casi hasta el borde del pericardio. Este tipo de opciones nos permite la crioablación y poder tener una respuesta completa. Lesiones que están adheridas al pericardio, nosotros no hacemos derrame pericárdico para mejorarlo. Lo que hacemos, bueno, estos pacientes sí van a la evaluación por cirugía. Lesiones que están cerca de la pleura, como ven esta metástasis de mama cerca de la pleura, es una gran dificultad para el manejo percutáneo porque las medidas de calor iban a producir lesión de la pleura y probables fístulas en esta localización, perpetuando neumotoras, etcétera. Con crioablación entramos, producimos el hielo, respuesta completa, control local y no hay peligro de las lesiones pleurales. Acá vemos otro ejemplo con un hielo para que vean la magnitud del hielo en 3 dimensiones, cómo manejamos la metástasis, cómo se cubre completamente con el hielo, lo que nos garantiza respuestas completas
en este tipo de lesiones. Ahora, con el advenimiento del PET, también tenemos pacientes y nueva información. Esto es una lesión primaria de pulmón que quedó después, recurrió después de radioterapia, quedó un foco en el margen externo, las colocamos boca abajo, introducimos nuestra aguja de crío, realizamos nuestro procedimiento y tenemos respuesta completa. Como ven, en este caso se ve un solo aumento de la atenuación en el trayecto de la aguja, corresponden a hemorragias pulmonares que están asociadas, que este paciente ya recibió radioterapia en esa lesión. El pulmón que ha recibido radioterapia es un pulmón un poco diferente, tiende a sangrar más, a ser un poquito más resistente en el trayecto. Y todo este tipo de situaciones pues nos favorecen la aparición de los controles locales como la crioablación. Y acá tenemos otro grupo de pacientes, que son todos los pacientes que tengan lesiones que se extiendan del pulmón a la pared torácica o de la pared torácica al pulmón, o que sean primarias de la pared torácica, se pueden llevar a control local con crioablación. Esta es una paciente con un tumor de desmoide, operada, creció inmediatamente rápido. Nosotros le pudimos hacer dos crios, pero tuvimos limitación porque la lesión después de la segunda crío, vemos que se extendió hacia el plexo braquial. No había forma de realizar un procedimiento seguro sin lesionar el plexo braquial y por lo tanto íbamos a imposibilitar la mano. La paciente decidió parar el tratamiento y conservar todavía la movilidad de sus extremidades. Como ven las imágenes, la bola de hielo que logramos, en donde el tumor creció, a donde están los clics quirúrgicos, y que pudimos, pues, por más o menos 3 años tener control local de la lesión hasta que se extendió al plexo braquial. Pues estos procedimientos son muy buenos, muy seguros, nos ha ido muy bien con este tipo de lesiones, pero bueno, las complicaciones se dan en la medida que uno hace procedimientos. Complicaciones menores como neumotoras, como dijimos, no debe ser considerada una complicación, está intrínseca hasta una biopsia, más un procedimiento como este. Hemorragia perilesional, hemotoras leves, y las mayores que son el embolismo aéreo, posibilidad, las fístulas broncopleurales, que son las más comunes con terapia al calor. Y también las terapias al calor son más propensas a tener complicaciones en lesiones que están cerca del mediastino, estructura vascular mediastino, por la posibilidad de pseudoaneurisma, absceso, etcétera. La quemadura en piel, como la que vemos en este paciente, se nos dio por hielo. Es posible a veces por proximidad quemar la piel, una quemadura de primer grado que se manejó como una quemadura de primer grado por este tipo de tratamiento. Entonces, de esta forma termino esta presentación dándoles gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado la información de parte de nuestro trabajo y invitarlos a participar con nosotros en la Conferencia Latinoamericana de Radiología Intervencionista, la tercera, que este año la celebraremos en la ciudad de Arequipa, en Perú. Estaríamos contentos con su presencia. Muchísimas gracias y quedo a la orden en mi correo y en mis redes sociales para cualquier pregunta, ampliación. Muchas gracias.